Hola, buenos días. Muchas gracias por permitirnos estar una vez más en este programa XLGTB México. Y hoy tenemos una invitada especial desde España, nacida en Puerto Rico, pero se está especializando allá en el bello país de España. Talis Romero, muchas gracias por permitirnos haber aceptado sobre todo la invitación a este programa de XLGTB México. Tú sabes que este ministerio es la contra de lo que sería el movimiento ideología de género y el movimiento LGBT, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, Talis. Pues, preséntate, queremos saber, a qué te dedicas, qué haces, cuál es tu profesión y adelante. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Ana, de verdad, por la invitación, por tenerme acá. Creo que estos espacios son sumamente importantes para que las personas puedan tener otra visión, otras ideas, otra información de lo que está ocurriendo, ya que estamos siendo, ¿verdad?, tan bombardeados con eso de la ideología de género. Así que gracias por el espacio y qué bueno que esté este espacio, que exista este espacio, que de seguro que es de bendición para muchas personas. Pues mira, yo estudié psicología de grado, luego hice una maestría en gobierno y cultura acá en la Universidad de Navarra, en España. Y bueno, eso fue ya hace 2 años y regresé ahora a hacer mi doctorado en educación y psicología. Estoy especializándome en el tema de identidad, así que bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Sumamente importante defender la identidad en estos tiempos tan peligrosos en donde, pues, precisamente esta ideología está interviniendo tanto para distorsionar la identidad que Dios nos ha dado como creación suya, ¿verdad? Entonces, Totalmente. ¿cómo definirías tu identidad? Uy, buenísimo. Siempre me hacen esta pregunta y siempre digo, uy, ¿cómo la abordo? Y mira, si nos vamos por la etimología de la palabra, etimología es esta ciencia que estudia la raíz de las palabras, de dónde provienen. La palabra identidad proviene del latín idem, que significa lo mismo. Entonces podríamos, en base a esa definición, entender o analizar que la identidad requiere de algo que sea inmutable, algo que nunca cambia. Algo que a pesar de que yo cambie de color mi cabello, por ejemplo, me ponga rubia eh, o engorde o rebaje, etcétera, que aún así yo siga siendo yo, ¿no? O sea, que haya algo inmutable y algo que nunca cambia. Entonces, la identidad requiere de eso, requiere de algo que podríamos llamarle incluso esencia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿verdad? Ya que estabas mencionando ¿verdad? El tema de Jesús, del cristianismo y todo eso, tenemos en esa rama algo bien, bien importante que se ha querido estar borrando en estos últimos años y en esta época posmoderna que vivimos, y es esa identidad que tenemos en Jesús, que tenemos en Dios, esto que el mismo maestro nos compartía y nos comparte en la Biblia de que fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces, yo creo que esta idea del hombre querer hacerse o creerse creador nos ha alejado muchísimo de esa idea principal de que fuimos creados a imagen y semejanza y también, por lo tanto, nos ha alejado de nuestra identidad. Desde los tiempos modernos hasta los posmodernos de ahora, eh, el hombre ha comenzado a creerse creador y no criatura, como ciertamente es. El hombre es criatura, esto quiere decir que ha sido creado por alguien, ¿no? En este caso, pues nosotras reconocemos y sabemos que ha sido por Dios, pero esta visión filosófica que ha sido abarcada desde los tiempos modernos, le ha dicho al hombre que el hombre es el creador en realidad, que acá no hay alguien un ser supremo, que el hombre es el que tiene la tarea de construir su propia identidad
que el hombre es quien tiene la tarea de, por lo tanto, construir la misma cultura, los valores, la cosmovisión del mundo. Y el hombre desde la modernidad lo que hizo fue desplazar la figura de Dios del centro de nuestra sociedad y postularse a él mismo convenientemente. Entonces el hombre lo que ha hecho es postularse como el creador de los valores, la vida misma e incluso su propia identidad. Y eso pues es parte de, lamentablemente, las consecuencias que estamos viviendo hoy de esa pérdida identitaria, habernos alejado de esa visión de que fuimos creados. Claro, filósofos tan, no sé, ¿no? Digamos que son referentes del ateísmo, referentes como Simone de Beauvoir, todos estos filósofos ateos, porque además ateos, Sartre, etcétera, y han llevado, ¿no? Han permeado hasta nuestros días sus filosofías pues, baratas, digámoslo así. Sí, 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 totalmente. De hecho, a mí me parece curioso que nosotros, como cristianos, tengamos miedo en muchas ocasiones, lamentablemente, a hablar de estas cosas desde un punto de vista académico, a reconocernos como cristianos y también como psicólogos, filósofos, médicos, o sea, como académicos, o sea, como si tener una profesión más ser cristiano debiese ser algo completamente aparte. Y no, de hecho, parte de la identidad requiere que nosotros tengamos una unidad, que todas las partes o las cosas que hayamos elegido en nuestra vida estén unidas, estén al unísono, sean vistas como una totalidad de nuestra identidad. Entonces, a mí me resulta curioso que nosotros, como te mencionaba, en muchas ocasiones tenemos miedo a compartir nuestras posturas porque, bueno, vamos a ser tachados eh, de misóginos, de retrógrados, dinosaurios, etcétera, como nos dicen, ¿no? Pero estos filósofos ateos no tienen ningún tipo de problema en pronunciarse filósofos y pronunciarse ateos. Y no solo eso, sino que promover sus ideas sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. Por ejemplo, como mencionaba Simone de Beauvoir, eh, creo que es uno de los pilares más importantes del feminismo actual y es también uno de los pilares más importantes de la ideología de género, que, ¿verdad? Para resumir brevemente esta ideología de género, por si acaso hay alguien escuchándonos que no sepa claramente lo que es, podríamos decir en palabras sencillas que vendría a ser la idea de que tu autopercepción va por encima de cualquier tipo de condicionamiento, incluso los condicionamientos biológicos, que es el haber nacido hombre o mujer. Es decir, si yo me autopercibo en estos momentos como un hombre, pues con el simple hecho de decirlo, la sociedad debe aceptar que soy un hombre. Cosa que es completamente ridícula, antilógica, es incluso anticientífica. Y bueno, muchos sectores de la sociedad la están acogiendo y creyéndola. Entonces, como te mencionaba esto de Simone de Beauvoir, eh, como te decía, es una de estas filósofos, ¿verdad?, sumamente importantes para la ideología de género, y una de las famosas frases de ella es, no se nace mujer, llega una a serlo. ¿Y qué nos está diciendo acá? Esto no es algo meramente lindo o un slogan poético como podrían y como lo están utilizando las feministas, sino que más bien lo que ella está haciendo es destruyendo la identidad, en este caso específicamente la identidad de la mujer, porque le está diciendo, no, no hay nada que te haya sido dado, no hay nada que te haya sido regalado eh, para que tú te puedas decir mujer, sino que tú tienes que irte construyendo y como te construyes, cualquiera puede llegar a ser mujer. Evidentemente vamos viendo cómo van destruyendo la identidad. Claro. Sí, eso es fatalismo, ¿no? Es totalmente una situación aberrante y por eso ahora estamos viendo todo lo que estamos viendo y cómo están ideologizando a los niños. Pero fíjate, ¿cómo tú le dirías a un padre, a una madre, cómo defender la identidad de su hijo o cómo le diría a su pequeño que esta es su identidad y que de ahí nadie lo puede mover? Bien,
Yo creo que lo primero que habría que hacer, sobre todo, es siempre hablar con los hijos, porque evidentemente si no los educas tú, si no hablas con ellos tú, otro lo va a hacer. Ya sea su amigo al que no le dan atención, que ha aprendido cosas por internet, ya sea ellos mismos a través de internet, leyendo y aprendiendo cosas que ya cada vez vamos viendo cómo eh, se promueven estas ideas mucho más al punto de que tú entras a cualquier red social, entras a cualquier página de internet y estas son las ideas que vas a ver y a las que vas a tener acceso, ideas como esta de la autopercepción. Entonces yo creo que es súper importante que te sientes con tus hijos. A mí me resulta gracioso cuando me preguntan esto porque, bueno, la gente podrá decir, ay, pero ¿de qué estás hablando? Tú no tienes hijos. Pero lo que yo haría si tuviese hijos y lo que voy a hacer cuando tenga hijos, va a ser evidentemente sentarme con ellos y decirles, mire, esto está pasando. O sea, la identidad te van a decir que es completamente manipulable, que es completamente cambiante, que tú puedes ser todo lo que quieras hacer o cualquier cosa que quieras hacer independientemente de tu cuerpo, tus genitales, como hayas nacido. Sin embargo, hay unas cosas que te van a decir que puedes cambiar, pero no puedes cambiar. Y las personas que creen que pueden cambiar esas cosas que no pueden cambiar, como por ejemplo su sexo, terminan completamente deprimidos, porque es imposible. De hecho, es verdad, obviamente eh, nadie más que el propio padre conoce a su hijo. Entonces, él mismo va a saber cómo abordar el tema para írselo explicando, pero es súper importante que le diga, van a haber cosas de tu identidad que tú sí vas a poder elegir y con las cuales vas a ser feliz con esa elección o con esa decisión. Por ejemplo, soy un chico atlético. Primero porque me gusta, segundo porque puedo elegir entre estos deportes cuál jugar. Y sí, eso es parte de la identidad de ese niño, pero es una de las partes que él sí puede elegir. Entonces yo creo que habría que hacer con los niños esa distinción de las cosas que no puedo cambiar, que no puedo elegir y que ellos mismos aprendan a verlas como un regalo, como algo dado. Es un regalo que yo haya nacido mujer y es un regalo que el hombre que haya nacido hombre sea así. Entonces, que aprendan a ver también eso como un regalo y una bendición y luego que elijan las cosas que sí puedan elegir. Eh, y bueno, yo creo que mayormente sería eso. Y otra de las cosas es siempre, siempre estar muy al pendiente de lo que les enseñan. O sea, que lleguen de la escuela, que sabemos que ya lamentablemente la mayoría de los casos son centros de adoctrinación, de adoctrinamiento, que lleguen de la escuela y tú le preguntes, bueno, ¿qué viste hoy en clase? ¿Qué te dijo tu maestra o tu maestro? Todo eso, ¿no? Y que así puedas saber qué contenido, o sea, qué está recibiendo tu hijo en la escuela y que puedas entonces contrarrestarlo, decirle, bueno, mira, eso que te dijeron, yo creo que es así, etcétera, etcétera. Para eso tenemos que prepararnos, para eso Claro. tenemos que conocer estos temas, para eso tenemos que leer, y no requiere de mucho esfuerzo, porque los argumentos de nuestros adversarios son argumentos completamente ilógicos que no se sostienen en la verdad y en la realidad. Entonces es bastante fácil que los reputemos, pero siempre y cuando tengamos pues también nosotros entonces conocida la verdad. Claro. Fíjate que ahorita que estabas comentando todo esto, recordaba que pues los niños están expuestos, ¿no? No solamente por este adoctrinamiento que le están metiendo ya, sino desde tiempo atrás, por el hecho de que una niña sea muy, digamos, sea más ruda para jugar, ¿no? Que le guste el fútbol, que le guste el box, que le guste, no sé, cosas de niños quizá. Eso no significa que su identidad como niña está dañada. Sin embargo, hay niños, hay adultos que les dicen que son machorras o que son muy, no sé, ¿no? Cosas así muy feas, les ponen etiquetas. Entonces esa niña o ese niño van creciendo con todo eso y a veces no lo exteriorizan a los papás porque les da pena o les da vergüenza, ¿no? Y yo creo que ahí entra toda esta parte de la confianza también,
para que tú le Sí, puedas decir a tu papá o a tu mamá de niño qué es lo que te están diciendo en la escuela y cómo debes de actuar. sí, sí, totalmente. Y de hecho toca algo bien importante, eso de, por ejemplo, niñas que se interesen por el fútbol o por deportes fuertes, o niños que se interesen eh, por jugar con una muñeca, por ejemplo, etcétera. Y tenemos que tener consciente que los niños son inocentes, son curiosos. O sea, tomó una muñeca, le resultó curioso, vi algún programa de televisión en la que alguien estaba jugando con una muñeca y bueno, él lo estaba imitando, o una chica que simplemente tiene gustos por deportes más fuertes porque es mucho más atlética que otras, porque Ujú. sucede. Entonces, ya estamos tan chipeados, en el sentido de que ya tenemos ese chip tan acá adentro, ese chip social de toda esta ideología de género, que hay padres que se escandalizan. Ven que a su chica le gusta jugar un poco más rudo, ve que el chico tomó de repente una muñeca y ya es como, "Ah, no puede ser, eh, es, qué sé yo, algo está pasando, puede que entonces se sienta atrapado en el cuerpo equivocado. Entonces empiezan ya con todas estas ideas y lamentablemente a veces lo llevan a profesionales, profesionales entre comillas, porque en muchas ocasiones también funcionan como adoctrinadores, y lo Ujú. llevan a profesionales que lo primero que le dicen es eso, no, no. O sea, su hijo eh, está manifestando síntomas como del otro sexo, entonces, bueno, usted debería llevarlo a transicionar. De hecho, el tema de los niños trans en España está siendo un tema muy, muy fuerte. Es Ujú. parte de esta agenda, podríamos decir, y debemos irnos preparando en Latinoamérica. Porque toda esta agenda que estamos viviendo, que si del aborto, que si del el feminismo, que si de la ideología de género, todo esto empezó primero acá. Empezó antes en España. Y yo creo que tenemos mucho que aprender de acá para que vean por dónde está yendo el tema, a qué lugares está llegando, qué temas está tocando ahora, para que podamos tener una idea de qué nos espera a nosotros. Acá en España ya entonces se está hablando de niños trans, cada Sí. vez con una fuerza mucho mayor. Y en este sentido yo creo que es bien importante que conozcamos unas estadísticas que conocí hace un tiempo sobre un estudio que realizó el Colegio de Pediatras de Norteamérica, de Estados Unidos, Colegio de Pediatras Americano. Este hizo un estudio sobre la disforia de género. La disforia de género es entendida como un trastorno sexual en el que el individuo experimenta el deseo de ser del sexo opuesto. O sea, una de las últimas etapas de la manifestación de la disforia de género podría ser la transexualidad, por ejemplo. Entonces, en este estudio, estos pediatras concluyen que el 80% de los niños que llegaron a experimentar o a decir que querían ser del sexo opuesto, el 80%, una vez llegaban a la pubertad, desistían de esa idea y se reconciliaban con su sexo dado o con el sexo de nacimiento, como le suelen llamar en ocasiones. Entonces, estas estadísticas son bien importantes. ¿Por qué? Porque a veces los niños manifiestan comportamientos como los que mencionábamos, de, bueno, el deporte rudo en la mujer, etcétera. Los padres los llevan creyendo que están manifestando el deseo de ser del sexo opuesto. Los profesionales dicen, sí, hay que transicionar, vamos a darle hormonas, vamos a bloquear esas hormonas que son sus hormonas naturales y ya comienzan, ¿verdad?, a agredir su yo, agredir ese cuerpo. Y cuando llegan a la pubertad, ya estaban agrediéndolo con hormonas, no tienen la oportunidad de reconciliarse con su cuerpo. Entonces yo creo que debemos tener mucho eso en cuenta y más en tiempos como estos, que sabemos que están siendo tan bombardeados con información o desinformación en este caso, y que pueden completamente confundirse. Entonces yo creo que como padres tienen la responsabilidad de proteger a sus hijos y de no permitir que caigan en cosas como esa de creer que, bueno, con hormonas van a resolver esto
y que luego se den cuenta que no pueden dar marcha atrás. O sea, una operación de cambio de sexo, como quieren llamarle, que insisto que no se puede cambiar, una operación de este tipo es irreversible. Y de hecho, te doy otro dato más rapidito para pasarte la palabra. El 42% de transexuales, es decir, de individuos que ya se sometieron a una operación para el cambio de sexo, experimentan síntomas de depresión y suicidio en España. Entonces, por un lado teníamos esta gente que te dice, no, ellos están depresivos y suicidas porque ustedes los señalan y no les permiten hacerse una operación, etcétera. Y miren, 42% de los españoles que se sometieron a una operación de cambio de sexo experimentan todavía estos síntomas. ¿Qué quiere decir? Que esto no cambia lo que sienten. Y estos lobbies se aprovechan de esto, se aprovechan de eso para continuar con sus agendas políticas y en realidad al individuo no le importa en absoluto. Exactamente. Y además el gobierno facilita, ¿no? Estas clínicas, entre comillas, gratuitas, ¿no? Que Sí. te damos todo, te operamos gratis, pero después el costo de seguir hormonizando, el costo de seguir con muchas cosas para seguir siendo, porque es un costo muy elevado, sale carísimo. Las cremas, todo lo que se pone en transexual, ¿no? Los lubricantes y, ¡puf! Carísimo a lo largo de la vida. Entonces, ahorita que tú mencionabas todo esto de los niños a la adolescencia y que ya llegando a la adolescencia, a la pubertad, reconocen que son hombres o que son mujeres, estaba viniéndome a la memoria la hija de Angelina Jolie, Chilo Pitt, ¿no? Sí. Que ella desde muy chiquita, sus papás la apoyaron, que era niño, ya ves que se puso John, y ahora que es una adolescente, ya es una jovencita, ¿no? Y ahora solo falta que sus papás digan que es bisexual. Totalmente. Es que bueno, también en parte toca un tema bien importante con eso de Angelina Jolie y eso, porque bueno, son farándulas. Son farándulas y están casi que todos lamentablemente comprometidos con estas cosas, con estos temas, eh, por no verse anticuados o pasados de moda o por el miedo a que los cancelen en esta cultura de la cancelación, que te cancelan por todo, pues se adhieren, ¿no? Adhieren a cosas como esas. Exactamente. Lo mismo ha pasado con Ellen Page, que ahora es Elliot. el Page, ¿no? Sí. Lo mismo. Y cómo promueven y promueven y hasta sale desnuda del dorso para que vea cómo se operó y muy feliz ella, según, ¿verdad? Sí. Y es sumamente peligroso porque además sabemos que ha habido personas que mueren también en la plancha del quirófano. Entonces, pues todo ha sido muy, muy, muy bombardeado y sabemos que esto viene para más. O sea, creo que estamos viendo solamente la punta del iceberg. Falta que suba todo, ¿no? El resto del iceberg. ¿Y qué es lo que se viene más difícil en esta situación? Fíjate que yo me he encontrado con gente, adultos, con gente joven, adolescentes, que me dicen, oye, es que yo tengo un amigo, una amiga que es homosexual o que se declaró lesbiana o que esto, que el otro, pero yo le he compartido la palabra, pero no sé cómo hacerle porque tampoco quiero que, pues, que me castiguen a mí o que me corran del trabajo o que me corran de la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a estos jóvenes personas para acercarse a ellos y compartirles del evangelio sin que se sientan los otros agredidos y estos que se sientan como que están agrediendo el espacio de estos otros, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, menciona eso de la escuela y de los distintos ambientes, y yo creo que es súper importante que nosotros seamos inteligentes, valientes y estratégicos sobre todo. Por ejemplo, si tenemos miedo o sea, no se pueden hablar estos temas en el trabajo,
o en la universidad, cosa con la que, ¿verdad? Pues evidentemente no estamos de acuerdo porque debería haber libertad de expresión. Pero en el caso de que sea así y de que podamos llegar a perder nuestro trabajo o que nos pueda llegar a ir mal en la escuela o casi que fracasar en una materia por hablar de estos temas, seamos estratégicos. Vamos a reunirnos en otro lugar. O sea, después del trabajo, bueno, mira, quisiera llegar a juntarte conmigo, tomar algún café alguna vez. Aproximémonos a las personas de verdad, con el corazón que caracteriza al cristiano. O sea, invitémoslos, salgamos, o sea, que de verdad hablemos desde el corazón, que de verdad nos importe la persona, lleguemos a conocerlos y a medida que vamos conociendo, vamos a saber de qué manera aproximarnos, cómo comunicarles lo que pensamos, cómo ayudarlos incluso, sin que estemos de cierta manera oponiendo nuestras ideas. O sea, no queremos radicalismo ni de un lado ni del otro, ¿no? Entonces yo creo que la forma correcta de compartir la palabra es enseñando, evidentemente, como lo hacía Jesús. Y puedes enseñar en esta ocasión a personas como esta, bueno, en un ambiente en el que ambos estén cómodos y que no corras peligro de perder tu trabajo, por ejemplo. Un ambiente también que promueva de cierta manera confianza, comodidad, un poco más de cercanía. No es lo mismo hablar con una persona en el trabajo que decirle vamos a tomar un café. O sea, ya eso es un poco más de comodidad y cercanía. Y bueno, de esa manera vamos compartiendo poco a poco. En muchas ocasiones a la gente le espanta que le vayamos de lleno con no, porque la palabra dice tal, 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 tal. Hay que saber cómo enseñar, ¿no? Hay que saber, y obviamente esto va de la mano con la oración. O sea, nosotros le tenemos que pedir al Espíritu Santo dirección, ¿no? Que nos dé las palabras adecuadas para aproximarnos a la persona, qué le podemos decir, que nos ayude a mandarlo, si vamos a utilizar la palabra, utilizarla en el momento adecuado. Y yo creo que eso tiene que ver muchísimo también con la madurez espiritual. Entonces, primero tenemos que asegurarnos nosotros, antes de querer eh, ayudar a otro o enseñarle a otro, tenemos que asegurarnos nosotros de que estamos bien espiritualmente y de que estamos bien agarrados de Dios. Y yo creo que de esa forma casi que no fallaríamos. Exactamente, sí, es muy, muy importante tener mucho cuidado y guardar el testimonio, ¿no? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y tener esa autoridad espiritual, porque bien dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, sí tenemos que tener las armas espirituales, porque ciertamente esto no solamente es una cuestión física, no es una cuestión de moralidad solamente, sino espiritual. Y el ambiente que se está tornando espiritualmente en las regiones celestes está tremendo, tremendo, porque nunca se había visto tal cosa, yo creo que desde hace muchísimos años, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y mira, hay algo bien importante, es que nosotros le llamamos batalla cultural a esto. Uh -huh. Y pues sí, evidentemente sabemos todo lo que involucra la cultura y lo importante que es en ese terreno, pero nosotros, yo creo que principalmente le llamamos también batalla cultural por aquello eh, de ser respetuosos y de incluir también a las personas que no crean en Dios, por ejemplo, y que aún así se guíen en ocasiones por el sentido común. Sin embargo, yo creo que debemos reconocer también que esto, más allá de una batalla cultural, como sabemos que es una batalla espiritual. Y, y yo creo que reconociendo esto nos ayuda también a dejarnos guiar por lo verdaderamente importante, a reconocer, a aprender a identificar. Y ese versículo que compartiste fue fundamental, porque no estamos luchando contra nuestro prójimo. O sea, Dios no se contradice cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese versículo que compartías, pues, ¿qué nos deja reflejado? Que no es contra esa carne y hueso, o sea, no es contra nuestro prójimo,
es precisamente contra todas contra toda la maldad del enemigo, podríamos decir, contra es una guerra espiritual. Entonces, yo creo que, verdad, tenemos que tener eso muy, muy en cuenta y prepararnos para ello, ¿no? También, claro, sí, eso es importantísimo. Que libros como, pues hay muchos libros, que muchos referentes están dando la batalla cultural y sobre todo que están dejando material para que la gente aprenda, ¿no? Para que la gente se llene de ese conocimiento y pueda dar ese frente, esa batalla cultural en medio de esta sociedad tan malvada y perversa. Digo, no podemos ocultar que es así, ¿no? A lo mejor Sí. nos podrían decir, es que tú eres una religiosa, es que tú eres el otro, es que tú aquí, allá, pero Talis, hay una cuestión, ¿no? Que muchos de los jóvenes que están dentro de las iglesias cristianas, ahora se están yendo a las iglesias cristianas inclusivas porque ahí sí los aceptan. Ya. Entonces, es una situación difícil también porque, fíjate, por este lado, nosotros somos los retrógradas, los dinosaurios, como bien decías, los homofóbicos, los lesbofóbicos, los transfóbicos, la iglesia opresora, la iglesia enemiga, la iglesia que discrimina. Y entonces todas estas iglesias incluyentes, pues se llevan a los chicos que sienten una diferencia o una atracción al mismo sexo, ¿no? Y ahí les lavan y hacen un lavado de cerebro terrible, porque además usan versículos de la Biblia que sacan de contexto. Sí, sí, totalmente. Es que mira, hay toda una visión eh, tergiversada del Evangelio y de la palabra que está precisamente queriendo disfrazarse. No por nada, el mismo, o sea, se nos decía, se nos dice en la palabra que van a venir falsos profetas. Y yo creo que, verdad, todo esto está siendo tergiversado de hecho, es una corriente filosófica, todo esto de la, eh, ¿cómo es que le llaman? Religión queer, cristianismo queer, algo así, ¿no? Entonces es precisamente eso, es la tergiversación de la palabra con la idea de que Dios es todo amor, todo paz, todo ven que te sobo, ¿no? Es precisamente el querer venderte esa idea. Y no, porque una de las figuras principales de Dios, o sea, que una de las palabras principales que utilizamos para referirnos a Dios es Padre. Y el Padre en amor redarguye. El Padre en amor, sí, en amor, pero enseña y corrige y pide obediencia. Entonces yo creo que es parte de esa visión que se quiere vender en esta sociedad de cristal, en esta sociedad que pretende así pasarle la manita a todos los que se sientan víctimas de X, del mundo incluso, o sea, de todo. Es esa idea, ¿no? Esa idea bueno, ven que acá te recibimos, pero con mentiras. Y al final eso no es amor, porque al final, dime tú si es amor, por ejemplo, una madre que vea que su hijo va caminando directo a la estufa a poner la mano en la hornilla porque quiere y porque es libre de hacerlo. Y dime tú que una madre que ama a su hijo va a dejarle hacer eso. Le va a dejar que ponga la mano ahí para que se queme. No, No, lo va a corregir, incluso lo va a regañar. Y en este sentido, el hijo podría decir, ay, que mi madre que no me ama porque me regañó, porque me gritó, por ejemplo, o porque lo que fuese, cuando lo vio acercándose. Sin embargo, lo protegió, lo salvó de algo, lo salvó de un mal mayor. Entonces yo creo que, o sea, es un ejemplo tonto, pero es para referirme a eso de que Dios es Padre y de que pide también obediencia y de que ha sido muy, muy claro en sus mandamientos y en su palabra. Entonces yo creo que esa no es la forma de ayudar a estos jóvenes. Por el contrario, es completamente otra. Es enseñándoles la verdad y obvio, claro que sí, amándolos. Lo que pasa es que hoy día se cree
que amar debe ser aceptar cualquier cosa que se haga. Entonces, lamentablemente es la visión de un amor que es solo afección. Pero en realidad cuando tú amas de verdad, te importa la persona de verdad y por lo tanto te importa de verdad su salvación. Si yo amo de verdad, yo no voy a dejar a mi, vamos a decir así, un amigo que se quiera tirar del 8º piso, lo voy a dejar tirarse porque él se autopercibe pájaro y cree que puede volar. O sea, no, no, tengo que decirle la verdad, tengo que decirle no, no eres pájaro y si te tiras de ahí te vas a morir. Claro, Entonces, eso es amor, decirle la verdad. por supuesto. Fíjate que eh, cómo sacan tan fuera de contexto todo esto, que tú has visto cómo circulan imágenes de una ovejita con el arco iris de la bandera gay y Jesús, ¿no? Y que la oveja dice, no estaba perdida, me dijeron que no era bienvenida. Ah, pues ese tipo de imágenes han sido creadas por un hombre homosexual y que saca de contexto toda esta situación, porque además cuentan una historia totalmente diferente a lo que es la oveja de la parábola de la oveja perdida en la Biblia, ¿no? Y este autor es David Hayward, de Estados Unidos, y él es el que está creando todas estas imágenes. ¿Y cuántos cristianos no las circulan? Y todos, ay, no, pues sí es cierto, ay, no, pues sí, ay, cuando que no es cierto. O sea, el contexto de todas estas imágenes, de estas ovejitas con la bandera gay, han sido creadas en el contexto de la homosexualidad por un autor homosexual y que defiende la homosexualidad. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, porque la iglesia cristiana está cayendo en los juegos de estas personas, ¿no? Así de fácil. Totalmente. Y yo estaba viendo, bueno, que tú recomendaste un libro que se llama La Era del Vacío. Sí. Lo estaba viendo, muy interesante porque este libro ya tiene bastante tiempo y sin embargo, ¿cómo habla de todo esto en ese tiempo de lo que iba a suceder y que estamos viviendo actualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Este libro es de un sociólogo llamado Gilles Lipovetsky. Es un libro bastante interesante, bastante bueno, que como mencionas es de hace ya unos cuantos años, creo que 2007, algo así, no recuerdo bien. Y sí que se ve el contexto de todo lo que estamos viviendo, o sea, pudo a través de la sociología prever a dónde iba encaminada la sociedad. Siempre que recomiendo libros, les digo, con ojo crítico, ¿no? Con mente crítica, leamos y como mismo dice la palabra también, o sea, vamos a coger lo bueno y desechar lo malo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay autores eh, que no están, o sea, que están simplemente como sociólogo, por ejemplo, describiendo lo que está sucediendo, pero que no toma un juicio. Entonces, no leamos para que el autor mismo nos diga qué hacer, ¿no? Sino que leamos con ese músculo crítico. Eso siempre lo digo porque, bueno, hay autores que no son de nuestra misma línea, pero que tienen una muy buena lectura de la sociedad y de lo que está ocurriendo. Y ese, o sea, Gilles Lipovetsky es uno de ellos. A veces, a mí me parece que a él le falta un poco de coraje, de valentía para ser crítico, o sea, lo que hace es describir, pero no se mete muy de lleno en decir bien o mal o lo que sea. Entonces, por eso mismo les digo que, bien, el libro excelente para que vayamos viendo qué está ocurriendo en la sociedad, pero, bueno, o sea, no toma postura y eso ya es algo completamente personal, algo que debemos hacer nosotros después de haber leído. Ese libro tiene una frase que me impacta mucho, que este autor habla de cómo la sociedad de hoy ha tomado el cuerpo como su identidad más profunda. O sea, cómo la posmodernidad, el cuerpo designa la identidad más profunda del individuo. Y si esa es tu identidad más profunda, o sea, cuán superficiales, ¿no? Completamente paradójico. Entonces, si nos damos cuenta de eso,
O sea, si tomamos ese análisis de él, eh, me parece muy curioso y muy acertado incluso, porque mira cómo hoy día el cuerpo se somete a cuanto experimento hay. El cuerpo se somete incluso a las operaciones que hablábamos hace un rato del supuesto cambio de sexo, eh, como muestra de la identidad, pero completamente manipulada y creada y construida. Incluso yo he visto en redes sociales a personas transexuales que han puesto, se refieren a ellos mismos como en tercera persona. Por Mm. ejemplo, vamos a suponer que yo me autopercibo hombre y decidí eh, hacerme esta operación y luego me puse, qué sé yo, soy Talí Romero, pues Talino Romero, tampoco hay mucha creatividad. Y me pongo Talino Romero y bueno, me refiero en redes sociales en tercera persona. Y digo, yo que me construí, yo que construí a Talino Romero, o sea, así mismo lo he visto referirse a ellos mismos Mm. en tercera persona como un agente completamente externo de ellos. ¿Y por qué esto? Porque en parte reconocen que esa identidad que se han ellos mismos dado es completamente construida. No hay nada de auténtico y de esencial en esa identidad. Claro. Y yo creo que esto es bien triste porque en parte es precisamente de esa lectura que nos hace este sociólogo Gilles Lipovetsky de que el cuerpo sea tu identidad. Y bueno, como el cuerpo es mi identidad, lo voy a cambiar como me plazca y me parezca. Sí, 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 qué difícil, qué impresionante todo esto, porque, híjole, como tú lo decías, ¿no? Una cirugía de una faloplastia, una vaginoplastia, pues muy difícil ya. No, 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 no hay reversa, ¿no? Es irreversible todo esto. Entonces mutilas tu cuerpo, mutilas, pero lo más impactante de todo esto, fíjate que aquí en el programa XLGTB México hemos tenido transexuales que han sido salvados y rescatados por Dios, por Cristo, y que el Señor en medio de su mutilación, en medio de todo lo que se hicieron y demás, Dios les encamina hacia su verdad, ¿no? Hacia cómo Dios llena ese vacío que tenían tan profundamente que hasta se mutilaron. Entonces, Dios lo llena tanto que tienen una nueva vida en medio de su castración, en medio de lo que sea, tienen esa vida llena en Jesucristo. Y es impresionante porque hay transexuales que se han casado y, y para la gloria de Dios, ¿no? Y hay testimonios así también de esa parte que en medio de todo Dios les ha dado un esposo o Dios les ha dado una esposa a los varones, a las mujeres, ¿no? Que se castraron, que se cortaron, que se mutilaron, pero Dios es soberano y Dios es suficiente y Dios es el que hace las cosas vuelvan y a encauzarse en ese camino, ¿no? Es Sí, impresionante sí. cómo. Entonces, Talis, en este mundo, como tú bien lo dices, posmoderno, sé que tú vas a dar un taller de defendiendo la identidad en tiempos posmodernos o algo así. Em, Ya lo dije. ya lo diste, Sí, pero no pero está. quedó guardado en Facebook. Fue una invitación que recibí de la Universidad de San Marcos, del Frente Crítico Universitario. Y bueno, ahí lo que estaba haciendo era compartir mi tesis de maestría, eh, en el que, bueno, lo que traté de hacer fue, de cierta manera, un análisis de la posición de la identidad, o sea, qué pasó con la identidad, tanto en la premodernidad, o sea, qué pasaba con ella, qué cambios sufrió en la modernidad y qué cambios ha sufrido en la posmodernidad. De esa manera yo lo que quería era, bueno, eh, o sea, para rescatar la identidad yo tenía primero que identificar qué pasó con ella, dónde se perdió, quién la secuestró, ¿no? Entonces, pues esa fue la idea de la tesis de maestría y bueno, ya estoy trabajando en el doctorado entonces
con esta idea de rescatarla. No tengo respuestas concretas y totales sobre ello, sobre cómo rescatarla concretamente, pero sí que tengo unas pistas sobre las cuales voy a ir tratando de delinear o guiar ese trabajo. Una de ellas, evidentemente, es el rescate de las instituciones, la importancia del cristianismo, por ejemplo, la importancia de la identidad en Dios es crucial y fundamental. Eh, Porque, bueno, como te mencionaba al principio del live, ese apartarse de la visión de que somos criaturas y creernos creadores es uno de los núcleos principales de la pérdida de la identidad hoy día. Así que voy a estar trabajando con eso. Y también con la idea de que la identidad es una tarea, o sea, no hay vuelta atrás. No podemos regresar a tiempos premodernos, a las categorías filosóficas, aristotélicas o metafísicas. No podemos, porque no tenemos el contexto ni político, ni social, ni cultural, ni económico incluso, con la revolución industrial, la revolución postindustrial, o sea, todo esto, ¿no? O sea, no tenemos el contexto para ello. No podemos regresar a un tiempo premoderno a vivir del sistema feudal, del feudalismo, o sea, no se puede. Pero eh, en el contexto en el que vivimos, sí podemos hacernos unas preguntas muy importantes en torno a nuestra identidad, que es, por ejemplo, ¿tengo que construir algunos aspectos de mi identidad? Sí, tengo que construir mi identidad. Mi identidad, lamentablemente, es una tarea desde la modernidad y mucho más en la posmodernidad. Pero ahora la pregunta que debería guiar a cada uno de nosotros, yo creo que es más bien, si construyo esa identidad, como me proponen los posmodernos, desde en el aire, sin que esté sujeta a nada sólido, sin que esté anclada en algo sólido, sin fundamentos, sin nada, o sea, creyéndome el hacedor absoluto, el autónomo ¿no? de mi propia vida, o si construyo esa identidad reconociendo que hay unos marcos sólidos de los cuales me puedo agarrar y de los cuales debo agarrarme, reconociendo que hay cosas ya dadas, que hay unos condicionamientos biológicos, nací hombre o nací mujer, hay unos condicionamientos culturales, o sea, nací en este lugar, tengo esta cultura, estas costumbres, estas tradiciones, y hay un condicionamiento espiritual. El nosotros reconocer que somos seres trascendentes, que hay algo más después de este mundo, y ese condicionamiento espiritual nos diferencia radicalmente del resto de los animales. O sea, porque el resto de los animales, nos decía el filósofo Aristóteles, filósofo clásico, que tienen un alma eh, sensitiva, ¿no? O sea, sí pueden percibir sensaciones y todo esto, pero no son, o sea, no tienen el alma, ¿verdad?, que tiene el ser humano, no tiene esa capacidad de reconocer y de entender que somos seres trascendentes. Así que eso nos distingue radicalmente del resto de los animales. Y de hecho, suena fuerte lo que voy a decir, va a sonar fuerte, pero el que no puede y no tiene la capacidad de reconocer el hecho de que hemos sido creados, de que hay algo eh, perfecto, que pensó cada cosa. O sea, nosotros miramos la naturaleza y decimos, wow, o sea, ¿cómo se pensó cada detalle? Que si este árbol da este fruto y este otro da este y esto, o sea, ¿cómo podemos creer que eso fue creado por un boom y ya? O sea, algo tan perfecto, tan detallado. De hecho, una de las cosas que más me vuela la cabeza, y voy a cerrar ya, es que cuando mi hermana estaba embarazada, eh, tuve la oportunidad de vivir muy de cerca con ella todo el proceso, que es algo hermosísimo y maravilloso. Y el doctor en una ocasión yo la acompañé y le dice, estaban hablando de cuando si quería lactar, cómo lo va a hacer y todo eso. Y el doctor le está diciendo lo importante, le estaba explicando lo importante de la lactancia. Le estaba diciendo, ¿sabías que cuando el bebé se pega al pecho de la madre para lactar, su saliva se mezcla con, en este caso, el pezón?
y él recibe a través de la saliva un cierto tipo de, vamos a decir, codificación que hace que la madre produzca la leche en base a los nutrientes que el bebé necesita. O sea, a través de la saliva, tú generas con ese contacto la, los nutrientes que el bebé va a necesitar para dárselos a través de la leche. La leche materna no siempre va a enviar los mismos nutrientes. Y yo me quedé como, wow, o sea, a ese punto se ha pasado el creador de pensar cosas tan específicas y tan hermosas como esa. Entonces yo creo que por ahí va ese rescate identitario, por el reconocimiento de esos condicionamientos y por el reconocimiento, le guste o no a las personas, de que hemos sido creados a imagen y semejanza de algo superior a nosotros. Claro, así es. Sí, muy, muy, muy interesante. Fíjate que me gustaría mucho poder ver ese programa. ¿En dónde dices que está? Te lo puedo enviar. Ok, Está se llama FCU en Facebook mismo. Es el Frente Crítico Universitario de Perú. Y ahí mismo está grabado todo el live. Pero cuando terminemos te lo envío ahí por WhatsApp. bueno, muchísimas gracias. Talis, ha sido muy edificativo, muy, la verdad, de conocimiento, esto que tú nos has compartido respecto a la identidad. Ciertamente te falta mucho que investigar, ¿no? Falta mucho Demasiado. por hacer esto, pero Dios te va a dar la capacidad, Dios abrirá tus ojos, no solamente espirituales y físicos, para dar en el clavo, porque si tú estás estudiando todo esto de la identidad es con un propósito y Dios te va a abrir el panorama, así como dotó a esos hombres y a esas mujeres de los perfumistas, de los que podían, como el pelo del camello, darle color, de estos hombres que hicieron el tabernáculo, porque Dios les dio esa creación, Dios les dio esa parte creativa para poder hacerlo detalladamente como Él quería. Entonces, veo cómo Dios va a poner en ti esa parte que te va a iluminar. Y de pronto vas a decir tú, y vas a Sí, escribir. Y te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer en ti y cómo te va a abrir ese entendimiento y cómo te va a dar esa sabiduría para poderlo plasmar en papel. Y después que tú lo puedas compartir en todo el mundo, que tú lo puedas compartir y abrirá ojos espirituales para que vean. Y no solamente a la gente normal, podríamos decirlo así, o heterosexual, sino a gente que está atrapada en este mundo de la ideología de género del movimiento LGBT. También ahí van a ser abiertos sus ojos cuando yo creo que tú vas a escribir un libro, porque si no, ¿de qué otra manera, cómo lo van a leer ellos? ¿O cómo lo van a ver? sí, Porque va a haber sí. gente que lo va a tener que leer o ver en algún momento de su vida. Y ahí es a donde se va a abrir también esa parte espiritual que les ha dejado ciegos, ¿no? Entonces, Talis, tú tienes un propósito muy importante en esta vida, en este mundo, por eso te estás capacitando y también si me lo permites, me da mucho gusto saber que pues eres novia de una persona de un personaje muy referente de la batalla cultural.